Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos. Y hoy, Javi, vamos a continuar hablando un poquito más del tema de consumos problemáticos que habíamos iniciado sobrevolado en las columnas anteriores. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Gaby. Bueno. Hola, Javi. Un gusto estar acá nuevamente. Buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que es difícil, que nos atraviesa, que entiendo que no tiene que ver con situaciones de sectores sociales, sino que transversaliza a todos los sectores, y es el tema de los consumos problemáticos. Uh-huh. A mí, antes de iniciar, digamos, tu desarrollo y lo que preparaste, me gustaría pensar juntos cuándo un consumo se convierte en problemático, Uh-huh. y cómo la persona se da cuenta de que está metiéndose en un problema, que eso Claro. puede traer alguna consecuencia en su vida. Uh-huh. Sí, exactamente. Me parece que, digamos, para pensar nosotros todo lo que tiene que ver con la cuestión del consumo problemático hoy Uh-huh. y su correlato, que es el tema adicciones, que es otro término que podemos utilizar. Yo tengo cierta reserva, ahora te lo comentaré Bueno. al respecto. Me gusta más la idea de consumo problemático que la de adicciones, porque en todo caso, adicto se refiere al ser. Una persona que es adicta, eso atañe a su ser, y el ser es muy difícil modificarlo, cambiarlo. En cambio, tener un consumo problemático refiere al tener, y a veces es más fácil cambiar un tener Claro. que un ser. Al tener o a la cosa que estés consumiendo, Exactamente. digamos. Un adicto es mucho Claro. más que su relación con el tóxico. Está Esto bien, está entre bien. paréntesis, digamos. Uh-huh. Pero me parece que lo interesante es tratar de pensar no como una cuestión individual exclusivamente, sino como una cuestión, en principio también de época. Digamos, me parece que todo lo que tiene que ver con el consumo hoy es una especie de, en vez del guante de la sociedad capitalista en la que vivimos, caracterizada por el consumismo. Claro, Digamos. Me de parece lo que sea. De lo que sea. De todo. Exactamente, esto es muy importante. Entonces nosotros me parece que tenemos que pensar, por un lado, digamos, como tres variables importantes. El sujeto, por un lado, aquel que consume, digamos, aquella persona, y hay que ver qué función o, digamos, cuál es su relación con el consumo en lo particular de cada sujeto. No hay dos consumidores iguales, no hay, si vuelvo al tema de la adicción, no hay dos adictos iguales. Digamos, va a depender en mucho, por ejemplo, de su estructura psíquica. Yo siempre hablo desde el psicoanálisis de perversión, neurosis o psicosis, que son las tres estructuras básicas. Sí. No es lo mismo una adicción en una psicosis, la función de la adicción en la psicosis, que puede ser estabilizar un delirio quizás, Claro. que la función que puede tener en un neurótico, tratando de mitigar la angustia existencial que puede tener, o en un perverso que puede utilizar la droga para, digamos, hacer Animarse sufrir al otro. Exacto. Claro. ¿Viste? O sea, la función es diferente. Cada sujeto es diferente. Después está el objeto droga, que ahí me parece que nosotros tenemos que pensar esta cuestión, digamos. Nosotros le llamamos drogas a un montón de cuestiones y hay un montón de otras que no lo son y sin embargo cumplen la función de establecer con el sujeto una relación tóxica. Sí. Pensemos, no sé, en la tecnología. Claro. ¿Sí? Uno podría decir, uno es adicto al celular. Claro. Sin embargo, el celular no es una droga. Claro. ¿Sí? El juego. El juego Lo y un mismo. montón de cosas. O sea, hay que ver qué función va a cumplir el objeto para ese sujeto en particular. Quizás tenga la función de cumplir un goce efímero, pero un goce al fin. Uh-huh. Pero digo, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la cual nos ofrecen todo el tiempo objetos, que después veremos esto en el otro punto, que es el contexto de la sociedad, Sí. para satisfacer nuestros deseos. Sí. Y ahí está la otra cuestión, que es el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando, estamos viviendo, caracterizada, como decíamos recién, por una tendencia muy fuerte hacia el consumismo. Como decía Zygmunt Bauman, en la vida de consumo, el consumismo
en franca oposición con, digamos, formas anteriores de vida, no asocia la felicidad tanto a la satisfacción de los deseos, ¿sí? Sino más bien a que se aumente de forma permanente y constante el volumen y la intensidad de esos deseos. Por ejemplo, hablando del celular, si yo tengo un celular, mi celular satisface la necesidad básica de comunicarme y de sacar fotos. ¿Por qué necesito reemplazarlo permanentemente por un modelo mejor? Digamos, la sociedad, para poder subsistir, la sociedad de consumo, necesita no satisfacer nuestros deseos. Ya eso no importa. Es lo que menos importa, claro, sino generarnos todo el tiempo nuevos deseos para poder reemplazar lo anterior. Sí. En ese sentido, ese contexto da un estilo de sociedad que incluso, fíjate vos, o sea, en el año 94 aquí se firmó una nueva constitución. Sí. En esa constitución se incluye la figura del consumidor en el artículo 42. Claro. Con estatuto constitucional. Sí. Uno podría decir, somos antes consumidores que ciudadanos. Sí, así nos nombran en la Constitución, como consumidor. Consumidores que además tenemos derechos, que podemos reclamar. Pero no es inocente o no es inconsecuencia que tengamos ese estatuto constitucional. Digo, me parece que marca estos tiempos. Entonces, digo, hay que pensar estas tres variables, sujeto, objeto y contexto, de una manera dialéctica de la relación que hay entre esos tres para pensar la cuestión del consumo. Me ibas a hacer una pregunta. Que estamos en un momento particularmente favorecido o beneficiado, digamos, para que todo sea consumo. Hasta en el último pueblito de, no sé, La Quiaca, donde uno supone que no va a estar contaminado por el consumo, hay tecnología. Por ejemplo, ¿no? Puede ser tecnología o puede ser cualquier otro elemento de consumo. Exactamente. ¿Y cómo nos protegemos ante esa invasión? Porque realmente es muy invasivo. En principio me parece que tratar de pensar esto, que cada uno piense cuál es la función que tiene ese objeto en su economía psíquica, digamos, en su vida. Seguramente, por ejemplo, si somos neuróticos, como decía antes, tiene que ver con tapar algo. Digamos, estamos poniendo allí un velo a la angustia que puede generarnos, no sé, como hemos hablado antes, el vacío existencial. Sí. Es un tipo de goce también, digamos, bastante autoerótico. Recuerden que cuando nosotros hablamos de goce en el psicoanálisis estamos hablando de un placer, pero al que se le asocia la pulsión de muerte y por tanto no tiene nada que ver con el hacernos bien. Tiene que ver con el autodestruirnos. Cuando digo goce autoerótico es porque de alguna manera también cumple con algunas de las premisas de estos tiempos actuales, que es de romper el lazo con el otro. Romper el lazo social. Cuando nosotros estamos, no sé, con el celular, nos desconectamos un poco del otro, aunque creamos que estamos conectados. Sí, absolutamente. Estas sociedades de tipo individualista promueven este tipo de goce, ¿sí? Uno puede ser adicto a las series. Digo, y rompe el vínculo con el otro y está todo el día viendo televisión y series. Quiero decir, sin poder interconectarse con la otra persona que está al lado, ni siquiera para comentar qué le pareció la serie, ¿no? Entonces, claro, por eso yo quiero hacer énfasis en relación a este tema del consumo, que no es un tema individual, exclusivamente, ¿sí? Seguramente de manera individual uno puede llegar a ese punto donde el exceso lo está autodestruyendo, porque acá estamos hablando de un exceso. Claro, no es individual en el sentido de que le pasa a muchas personas, en eso decís que y no que es una sociedad que lleva a esto, una sociedad que promueve este tipo de situaciones. Digamos, no es, ese es un síntoma social. Claro. No es que el que consume estás desviado de la sociedad, no. Lo produce la sociedad. Claro. En todo caso, nada de eso, perdón Luis, y nada de eso está mal visto. Porque, digamos, si hay una persona que, no sé, en una sala ni digamos en un restaurante, en un bar o en otro lugar público, pero estamos en una sala de espera de una clínica. Está todo el mundo con el celular. Claro. Y, por ejemplo, las personas grandes
que aprovechan esos espacios, o muy grandes, que aprovechan esos espacios para socializar, para charlar con alguien, no pueden charlar. No, absolutamente. Entonces se va bloqueando, tabicando cada vez más esa posibilidad de vivir en sociedad. Sí, sí, exactamente. Es interesante esto que decís porque cuando hablamos de consumos problemáticos hay que extenderlo a toda esa gama de situaciones. Sí. Insisto con esto de quizás no estigmatizar, digo, no poner, bueno, tal tiene este problema con la droga, entonces es un adicto. Me parece que, a ver, yo decía antes que no me gusta demasiado la palabra adicto. Hay cierto consenso que deriva del latín addictus, que era aquellos hombres que habían sido entregados legalmente como esclavos a otro por no haber podido pagar una deuda con ese otro, entonces se entregaban como esclavos. Lo cual es interesante porque esto de estar entregado a otro y en función de una deuda, claro, pone en juego esto, a ver qué se está saldando cuando alguien, o qué deuda se está saldando cuando alguien entra a una situación de adicción. Claro. Por eso es importante estos términos que utilizábamos en los encuentros anteriores, de angustia, pulsión de muerte. Tiene que ver con esto, de un modo también de hacer con la angustia. El otro día hablábamos del duelo como un modo. Bueno, también hay un modo de hacer con la angustia y con la pulsión de muerte a través de el consumo problemático. Ahora, ¿a partir de qué punto, no, a una persona o uno puede empezar a considerar que está dentro de un consumo problemático? Me parece que a partir del punto en el cual afecta su vida, el punto en el cual afecta sus relaciones, la cotidianeidad, afecta... Obviamente también. ¿De forma permanente o...? Creo que sí. Porque muchas veces, y esto lo hemos planteado también acá en otras ocasiones, con lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, quizás un accidente de tránsito, una persona que consume alcohol, ¿no? Sale a conducir, tiene un accidente, en ese caso sí está afectándole a su él vida. Mismo y al otro. Claro. Absolutamente. Pero si ha sido quizás una única vez que ha consumido una bebida y ha tenido este accidente y no es de hacerlo, ¿se puede considerar que tiene un problema que es realmente un consumo problemático? Bueno, ¿O va a otro lado? Ahí está lo que te decía antes, habrá que ver en caso por caso, porque habrá situaciones en las cuales esto constituya una situación excepcional que incluso puede hacer preguntarle al mismo sujeto qué estoy haciendo y lo pueda revertir, y ya no tiene que ver con una patología, si tiene que ver con un acting. La cuestión patológica es cuando algo se reitera de manera, diría, hasta compulsiva, y el sujeto no puede parar. Es este punto donde la voluntad del sujeto no funciona como freno. Ahí sí estamos ya en el campo de la patología. Claro. Y ahí tiene que haber alguien que frene. Me imagino, por ejemplo, yo veo mucho y todo el tiempo que hay chicos que hacen berrinches porque no les dan el teléfono, ¿no? Entonces, les dan el teléfono y como que calman esa ansiedad, esa angustia. Volvemos al tema del teléfono porque está atravesando nuestras vidas. Ahí tiene que haber un límite y alguien, un adulto que diga, no, la verdad que no vas a tener el teléfono. Cuando yo hablaba recién del goce, que ponía en juego la pulsión de muerte, al goce lo limita solamente algo del orden de la ley. El orden. Bien entendida. No quiere decir la represión. Sí. Algo del límite. La palabra también limita al goce. Bien. Tiene que haber una palabra, algo del orden de la ley que establezca esto de, bueno, no se puede. Por eso, bueno, está penado, si uno anda manejando bajo los efectos del alcohol, está penado. Esto es importante. Por otro lado, sí, tienen que haber también la posibilidad de dispositivos sociales que permitan trabajar con esta situación. ¿Qué serían, por ejemplo? Y, por ejemplo, espacios habilitados para trabajar con reducción de riesgo en caso de adicciones graves, políticas ligadas al tema del consumo. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en relación al tema de la marihuana, por ejemplo. Sí. En esto ya no la consideramos como antes, y muy por el contrario, estamos viendo los efectos benéficos en términos de medicina y salud, digamos, y tiene que ver con políticas. Claro. Promover estos dispositivos, digamos, insisto con esto, con que no es un problema individual, sino es un problema social.
¿sí? Que además siempre existió, digo. No solo que la siempre relación de consumo, la relación con el objeto. Siempre existió, yo diría que siempre existieron los consumos problemáticos y hay testimonios de la historia previo a los griegos. Mira. Lo que no existía era considerar al consumo problemático como una adicción y como un problema sanitario hasta la época de en las primeras décadas del siglo XX, con el sanitarismo y la famosa ley seca, que constituyó el problema del alcoholismo en Estados Unidos. Claro. Es recién a partir de ahí que se empieza a pensar esta relación con el consumo como algo de problema social y de un problema a tratarse en términos sanitarios. El exceso estuvo siempre, que me parece que lo que pone en juego es esto del consumo problemático, es de más que nos puede hacer mal y demás. Como yo sé que nos queda poco tiempo, por ahí quería sugerir, siempre me gusta sugerir una peli que habla de estas cosas. Sí. En este caso yo quería hablar de Trainspotting. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Tremenda una esa película antigua. A mí me gusta sugerir películas viejas. ¿Una o dos? ¿Una o dos? La 1. Yo vi la 1, la 2 no me animé. La 2 no tiene nada que ver. No. Es bien de los 90. Creo que tiene 26 años esa Es del película. 96. Sí. Y es de la época de la generación X, esa generación de los veinteañeros sin rumbo, ¿no? Que habían perdido, que incluso la película muestra cómo esto de la droga tenía que ver con eludir la realidad y rechazar todo lo que se proponía en términos morales en esa época, de la familia, el trabajo. Decía su protagonista en un momento, yo elijo no elegir una vida, dice, yo elijo algo más, y las razones no hacen falta razones. ¿Quién necesita razones cuando hay heroína? Digamos, la droga rellenando toda la cuestión del orden del sentido cuando todo el sinsentido se ha perdido. Porque lo que muestra ese protagonista, el grupo de amigos, es que la vida ha perdido el sentido. Entonces me parece interesante porque también lo toma esa película de un punto de vista que no es moral, que pone en juego la cuestión social, el momento, el consumismo, bueno, todo esto que estamos hablando, todas estas películas que son bastante icónicas para pensar. Porque incluso es una película vieja, ¿no? Que dentro de lo que hoy en día uno puede contar con toda la tecnología no estaba. Exacto. Pero sí se puede aplicar muchos puntos se pueden aplicar a la actualidad. Absolutamente. Y sobre todo en esto de el sentido que estamos perdiendo y que no sabemos cómo encontrarlo y cómo lo vamos rellenando como se puede. Algunos lo hacen de manera creativa, otros lo hacen de manera compulsiva, vía pulsión de muerte con este tipo de consumos. Bien, y algunos de manera destructiva al fin, ¿no? Sí, claro. Que puede ser para sí mismo o para otras personas. Sí. Ese es el problema que tiene el consumo problemático. Bien. Luis, muchísimas gracias por compartir este espacio en el que aprendemos muchísimo. Ojalá que la audiencia también. Gracias y hasta la próxima. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta.